seguimos en el recorrido de Villa General Belgrano y en esta parte estamos en una zona de los arroyos de Villa General Belgrano, del cual yo pasé mucha parte de mi infancia por acá. Estos antes eran un paraíso, pero dadas las inclemencias climatológicas que hubo, el que era intendente en ese momento metieron la máquina para que el agua no cruzara lo que es esta barriada, que en su momento era zona inundable y que no se podía construir, y hicieron el desastre este que han hecho hoy en día, que está todo descuidado, que acá no se puede ni siquiera caminar. Han dejado, o sea, vestigios de lo que en su momento fue una cosa tan bonita, y hoy en día es, si ustedes se pueden fijar, lo han destruido todo, está todo mal cuidado. No sé por qué pasa esto, siendo que el pueblo siempre ha tenido una naturaleza tan bonita y ha estado tan cuidado todo, pero no solamente venía por eso, sino que venía a mostrarles algo después de haber estado en el Cerro de la Virgen. Les dije que les iba a mostrar una virgencita que estaba en un lugar recóndito del pueblo y que nadie sabía dónde estaba. Si me siguen yo se las voy a mostrar. Y acá la tienen. A ella se le llama, a la Virgen se le llama la Virgen del Arroyo. ¿Por qué se le llama la Virgen del Arroyo? Porque fue una escultura de una persona que lo hizo en los años 60 más o menos me dicen, y que no fue conclusa. En el caso de esta virgencita le falta la corona, no está conclusa. Entonces, para darle un nombre se le llamó la Virgen del Arroyo. Todos los 8 de diciembre vienen a hacerle una ofrenda y bueno, y a limpiarla y a ponerle dinerito y velitas, qué sé yo. ¿Qué pasa con esta virgencita? Que hay detractores y hay fieles a esta virgencita. ¿Qué pasó? Que en el año 89, como les comenté, que había habido una crecida muy grande, da la casualidad que justo enfrente de la virgencita murieron 3 niños y se llevó una familia, se le llevó la creciente. Entonces por eso es como que uno dice, tenemos la Virgen del Arroyo que protege, y sin embargo ocurrió eso y nadie sabe el porqué. Así que bueno, hay muchos detractores y otros que son fieles a la virgencita. Da la casualidad que el agua ha venido y ha prácticamente tapado toda la virgencita, pero no la tapaba, sin embargo, digamos que hacía como un recorrido acá y como que se abría cada vez que pasaba la crecida, siendo que los caudales que ha traído acá, ha traído coches, caballos, vacas, ha traído de todo, pero la virgencita nunca la tocó. Y por eso es que hay muchos fieles que dicen, ¿cómo puede ser que, digamos que este monumento, que si la crecida te trae un coche, te lo puede mover y te lo puede tirar? Pero no, nunca pasó eso y siempre ha estado aquí. Pero también dicen algunos que lo que ocurrió con esto de los chicos, que será porque había gente o malhechores que venían y agarraban y la tiraban a la virgencita o le robaban el dinero, hacían cosas malas. Y la gente piensa que también fue por eso que ocurrió este desastre y esta pérdida de estos niños. Pero nadie sabrá por qué. Nadie sabe dónde está la virgencita porque está muy escondida en un lugar que casi no pasa nadie. Para los fieles turistas de Villa General Belgrano, si le quieren venir a visitar, denle un like a la página y yo les voy a decir dónde se encuentra, pero está muy escondida. Bueno, y ahora próximamente nos iremos a lo que es el Cristo Grande. El tamaño es la primera escultura porque es grandísimo. Y bueno, que también tiene su historia que próximamente se las contaré. Así que nos quedaremos acá haciéndole un poco de ofrendas a nuestra virgencita. Le dejaremos nuestro dinerito y bueno, y pediremos, siempre que venimos desde Europa cada 2 años, venimos y rezamos y le pedimos, siempre uno le pide cosas que bueno, que tengamos salud, todo lo que uno le pide a la virgencita, ¿no? Cuando viene y bueno, y uno es creyente. Así que bueno, ya continuaremos con el recorrido y bueno, y acá estaremos disfrutando de la villa.